Buenas noches con todos y con todas. Realmente para Ediciones Ciespal es un placer presentar el libro de María, debido a que es uno de los libros que abordan a las mujeres invisibilizadas en la ciencia por una sociedad patriarcal, los aportes que hacen y las experiencias dentro de un oficio que históricamente ha sido construido como un campo para hombres. Es la primera vez que Ciespal publica una investigación de este tipo y por ello, en realidad, para nosotros es un momento importante en Ediciones Ciespal. Vamos entonces a presentar a quienes nos acompañan, los comentaristas. Después vamos a tener también la intervención de la autora y finalmente abriremos un espacio para compartir y dialogar acerca de temas relacionados con género y ciencia. Voy a empezar entonces presentando a Hernán Reyes. Es maestro en Desarrollo y Género por la University of East Anglia, Norwich, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central del Ecuador, actualmente doctorando en Estudios Culturales Latinoamericanos, exmiembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación Cordicom. Ha presidido la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación. Actualmente es docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido. Buenas noches, Hernán. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Primero, mis agradecimientos por la gentil invitación para poder hacer un comentario breve, espero que atinado, sobre el libro. Es para mí extremadamente placentero dirigirme a ustedes para comentar un libro que, y quisiera por ahí empezar, encierra una serie de preocupaciones y problemáticas que yo enfrenté hace ya varios años y enfrenté de manera sorpresiva, violenta podría decir, cuando hace 2 décadas ya son 20 años, 1997, fui a cursar una maestría en género y análisis de género y desarrollo en Reino Unido. Y esa fue una experiencia muy demarcativa para mí, en el sentido de que primero me enseñó no solamente a convivir como minoría, visto como minoría, en medio de un grupo muy significativo de compañeras mujeres de todas las partes del mundo, mujeres inteligentes, mujeres comprometidas, pero a la vez sentí una enorme solidaridad, fueron enormemente acogedoras, a pesar de que la temática, a pesar de que el campo de formación magisteril era un campo difícil, era un campo marcado por palabras como feminismo, marcado por palabras como patriarcado, marcado por palabras como discriminación, exclusión, estereotipos hacia las mujeres fundamentalmente. Yo era uno de los escasos 2 varones en los 2 cursos, en los 2 programas que compartíamos algunas asignaturas y estaba en una situación, digo yo, bastante precaria, no manejaba demasiado bien o como yo hubiera querido al menos el idioma, no tenía antes de eso ninguna experiencia en trabajos de género como la mayoría de mis compañeras que trabajaban en África, en Asia, ya en proyectos vinculados con el género. Y esto esta experiencia no solamente transformó de manera radical quizá mi mapa cognitivo, sino que obligó a que yo haga modificaciones en mis patrones culturales, en mi manera de entender los sentidos de las cosas, obligándome a ponerme en los zapatos de quienes históricamente estaban ahí para entender las formas de exclusión, marginación y explotación. Estas preocupaciones y retos que yo tuve entonces y que emergieron en mí no han dejado de estar conmigo desde entonces. Desde entonces ya me confieso incapaz de dejar a un lado este enfoque o este prisma, como es el enfoque de género, para ver el mundo e inclusive para poder juzgar los propios actos de mi vida. En ese mismo, haciendo alusión a la misma situación, cuando empezaba el programa de maestría,
y se estaba abordando la temática de teorías feministas, elegí justamente una de las asignaturas que se refería a epistemologías y metodologías feministas. Esta asignatura resultó a la postre ser absolutamente central, no solo en cuanto a mi enriquecimiento académico, sino que me provocó un viraje bastante radical en una serie de supuestos y en una serie de asunciones que tenía yo de manera subjetiva sobre el conocimiento, sobre lo que era la ciencia, sobre lo que eran los procesos académicos de formación, e incluso sobre algo que era básico, que es la materia prima de mi formación de grado en Sociología y Ciencias Políticas, que eran las relaciones e interacciones sociales. A partir de aquello empecé a cuestionarme una serie de cosas que había aprendido justamente en la carrera de Sociología y Ciencias Políticas, porque estaban siendo de alguna manera socavadas y fuertemente desde esta otra manera de mirar el mundo y mirar la realidad. Y en ese sentido, entre las ideas que me conmovieron profundamente, las creencias de las que yo era objeto y en las que había sido formado académicamente, menciono tres. En primer lugar, yo recuerdo mucho, y ahora lo volví a retomar después de leer el libro de María, una frase de este sociólogo George Simmel, un sociólogo lamentablemente poco conocido en varios medios académicos, quizá porque no está directamente relacionado con lo que se denomina pensamiento crítico, pero un sociólogo de gran magnitud, que es una frase suya, es recogida en un texto ya clásico de Evelyn Fox Keller, que está citada frecuentemente, es una de las grandes epistemólogas, digamos, y quienes ha reflexionado sobre el género y la ciencia, en un texto clásico de ella, que se llama Reflexiones sobre género y ciencia, publicado en el 85, donde la frase que ella recogía, que Evelyn Fox Keller recoge, es la siguiente: la exigencia de corrección en los juicios prácticos y de objetividad en el conocimiento teórico pertenece en su forma y afirmaciones a la humanidad en general, pero en su actual configuración histórica es totalmente masculina. Supongamos que describimos estas cosas consideradas como ideas absolutas con la sola palabra objetivo. Entonces nos encontramos con que en la historia de nuestra raza la ecuación objetivo igual masculino es válida. Esta contundente afirmación cuestionó profundamente mis últimas convicciones sobre el modelo positivista de la ciencia. Pero de este mismo texto recuerdo dos ideas más de las que tampoco he podido rehuir desde entonces. Por un lado, el ahora ya archiconocido aforismo "lo personal es político", que me recibió y muy fuertemente cuando fui al curso, que más allá de una metáfora aplicable a las mujeres descubre una razón de ser de las sociedades marcadas por la desigualdad y la asimetría de género, entre otras. Como tercera enseñanza que recuerdo me dejó ese texto de Fox Keller, es la idea de que enfocar la realidad desde el género no implica tanto conocer más sobre las mujeres, sino, como recogía Fox Keller en un testimonio de carácter personal de su experiencia en el mundo académico, conocer quizá más sobre los hombres y conocerme más sobre sí mismo. Quizá esto me llevó a que a la larga mi disertación la haga sobre masculinidades latinoamericanas. Fox Keller decía que un profesor, voy a resumir, un profesor de ella, antiguo, se había enterado de que estaba trabajando en el campo del género y la ciencia y le pidió que le contara qué había aprendido a Evelyn Fox Keller sobre las mujeres. Y ella le trató de explicar y le dijo: no estoy aprendiendo menos de los hombres que de las mujeres. Es más, lo que aprendo es ciencia. La diferencia es importante y el malentendido, que no es solo suyo, es muy revelador. Con estos tres criterios hago un acercamiento a reconocer la importancia cardinal del enfoque de género y de la teoría feminista en el campo de la creación y difusión científicas. Dos preguntas. ¿Cuál es el objeto y el sentido del libro que hoy nuestra querida amiga María hace su presentación en público? Pues sin lugar a dudas, enseñarnos desde la ciencia lo que sucede en los lugares opacos de la institución donde se produce ciencia, la universidad. En otras palabras, enseñarnos científicamente sobre el espacio metacientífico, abordando la realidad personal y concreta a partir de una muestra de mujeres académicas, revelándonos cómo lo político
inscrito en la academia, no podría siquiera ser identificado y peor abordado desde la praxis, si no es con la mediación de las teorías de género y con la guía indispensable del pensamiento feminista. A partir de esta etapa de mi vida, participé en una serie de procesos y proyectos de desarrollo donde intenté aplicar las lecciones que me habían nutrido, tras lo cual me orillé en el mundo académico, en otro campo diferente al de mi formación, el de la comunicación, donde, si bien no dejé de pensar con el filtro de género, me abrí rutas por otros senderos de docencia e investigación en este campo de las ciencias sociales. Por eso, esta presentación del libro de María Pesina es para mí una rica oportunidad para rememorar mis propios procesos personales de acercamiento con una problemática que sigue plenamente vigente en la sociedad y en el espacio académico. ¿Cuáles son específicamente los logros y alcances de esta investigación que felizmente ha sido publicada, porque bien pudo haberse quedado arrumada simplemente en versión digital y guardada en algún lugar? Partamos de decir que es innegable que en las últimas décadas el problema de la desigualdad de género ha entrado en la agenda pública y ha sido abordado de forma creciente por las políticas públicas. Así, se han incorporado compromisos explícitos con la igualdad en marcos normativos clave. Basta hablar de las constituciones y leyes específicas de todo tipo. Y han sido desarrolladas numerosas iniciativas desde las instituciones públicas en las que se incluye, por ejemplo, la obligatoriedad de desarrollar planes de igualdad para las mujeres y otros sujetos subalternos y excluidos históricamente en acceso, en oportunidades y abonar por el ejercicio de sus derechos en general en el ámbito universitario. Sin embargo, tras leer el libro de María, lo primero que salta a la vista es que estas evidencias de compromiso político con la igualdad de género no parece haber tenido demasiados efectos prácticos en nuestras catedrales de producción de conocimiento. Dado que el androcentrismo, concepto que todavía es seguramente desconocido para la enorme, casi absoluta mayoría de estamentos de las universidades ecuatorianas hoy en día, el androcentrismo, decía, opera mediante sus dos estrategias principales: la existencia del llamado techo de cristal, es decir, las mujeres académicas, las mujeres investigadoras suben hasta cierto punto, pero más allá de eso no pueden subir, pero no está a la vista precisamente ese tope que se les pone. Nadie quiere hablar de ello, nadie los mira, es como que no existiera, pero está ahí. Y por el otro lado, los diversos sesgos de género que siguen siendo realidades aplastantes en las universidades. Por otra parte, ciertamente que desde hace más de 30 años las críticas feministas a la ciencia positivista han cuestionado de forma irrefutable la universalidad de la ciencia y han contribuido profundamente a revolucionar las formas en que son definidos los procesos de producción de conocimiento. Sin embargo, como ya se reconoce en el prólogo, en el país, en el Ecuador, salvo la investigación, dos investigaciones, una, la de Silvia Vega, María Cubi y Alexandra Martínez, publicada ya hace 17 años, así como una más reciente de Erika Silva, que se lanzó hace poco en Cultura de Género y Calidad en la Universidad. No existen más publicaciones de este tipo que aborden la compleja problemática de género en la ciencia con la rigurosidad teórica y la soltura y flexibilidad metodológica que contiene la publicación que hoy estamos comentando. De esta manera, mientras a nivel mundial las epistemologías feministas, compuestas por perspectivas plurales e incluso confrontadas entre sí en algunos casos, han ido conformando un enorme corpus de conocimiento fértil. Uno puede entrar al internet y conseguir una cantidad impresionante, no solamente en inglés, sino inclusive en español, de investigaciones sobre género y ciencia que se van haciendo cada vez de manera más especializada y ubicando temáticas más concisas. Inclusive con una aproximación transdisciplinar sobre muchos campos de conocimiento y acción. Sin embargo, se mantiene abierta la discusión sobre múltiples temas. La discusión sobre si es que efectivamente se debe hablar de una objetividad fuerte, por ejemplo, la objetividad marcada por el enfoque de género, la objetividad donde intervienen estos otros sujetos ausentes, o si se debe hablar de metodologías de carácter feminista que abonarían para conseguir información cualitativamente y de naturaleza distinta, diferente y más enriquecedora que con las metodologías tradicionales. Sin embargo,
a pesar de esto y de los cambios notables que ha habido en el país durante los 10 últimos años en todo el sistema de educación superior, estos todavía ameritan, dada las pocas investigaciones que acabo de decir, tres investigaciones en general, y dado la necesidad de actualizar inclusive datos, ya me voy a referir a esto posteriormente, deben ser revisitadas estas problemáticas a la luz del enfoque de género y con la guía de las teorías feministas. Varios hallazgos, sin embargo, son insoslayables en el texto de María. Primero, es necesario reconocer que las mejoras de la situación global de las mujeres en la academia, no solo en el sistema ecuatoriano, sino en la región, más allá de los datos cuantitativos, son importantes. Sin embargo, con datos del 2013, creo que es importantísimo actualizar la información y sobre todo de las instituciones que dirigen políticas públicas de educación superior, poner al alcance de las personas y los investigadores la investigación actualizada. A mí particularmente me interesaría muchísimo conocer qué ha pasado desde el 2008 hasta el 2017, por ejemplo, ese periodo de 10 años que se ha dado, porque hasta ahora tenemos datos parciales. Hay una tendencia de mayor proporción de mujeres que hombres que se matriculan en institutos de educación superior. Existe un acceso desigual de las mujeres a la docencia y a cargos de autoridad. Aunque hay más matriculación, todavía sigue habiendo con fuerza ese techo de cristal en el caso de la docencia y más aún en el caso de cargos directivos o cargos de autoridad. Dos, la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, aprobada en 2010, ha creado una hoja de ruta para transformar el sistema de educación superior. El enfoque de equidad de género, como consta en el libro de María, se transversalizó, según se indica. En el cuerpo de la ley existen al menos 15 artículos que se refieren específicamente a la igualdad de género. Pero aquí nos topamos con el problema de que una cosa es el marco normativo y otra cosa es el engorroso, el difícil, el complejo proceso de aplicación de un marco normativo. En ese sentido, cuando comparamos con los datos que están en la investigación, el porcentaje de cargos de dirección académica ocupados por mujeres al 2013, según datos del SNIESE, es del 27% en institutos de educación superior públicos, 37% en públicos de posgrado, 37% en públicos de posgrado, y supongo yo que este dato, me corregirás María, se refiere fundamentalmente a IAEN, Flaxo y Universidad Andina, creo que son las públicas de posgrado, y 48% en particulares cofinanciadas. Datos curiosos. Es decir, solo el 33% de mujeres está ejerciendo cargos jerárquicos. Estos datos nos indican que aunque las mujeres están ingresando en la educación superior, cuando se insertan en los campos de la docencia, investigación y puestos directivos, disminuye su participación. Asimismo, demuestran que no se ha podido superar las barreras con respecto a la desigualdad que existe en tanto salarios como en la ocupación de cargos directivos. En conclusión, el libro de María plantea algo muy importante. Plantea que los logros que se han generado a partir de la LOES han beneficiado e incluido el ingreso de mujeres y grupos socialmente históricos excluidos al sistema de educación superior, pero que existen todavía desafíos en los que son necesarios la contribución, o es necesaria la contribución activa de las mujeres, sobre todo en su inclusión en el espacio jerárquico superior. Eso decía, el libro no nos da las cifras actualizadas, seguramente al cierre de la investigación esas cifras no estaban disponibles, pero ya ha abierto una agenda de investigación importantísima, ha hecho el trabajo exploratorio, ha dejado planteadas las pautas de por dónde develar esta realidad oculta. Otro aspecto que quiero referirme brevemente es la metodología cualitativa que utiliza la autora, que ayuda a profundizar la comprensión de la problemática al vincular lo personal, lo familiar y lo profesional. Tres instancias de mediación que son importantísimas y están interactuando relacionadamente dentro del itinerario vital de la muestra de académicas a quienes entrevistó, ofreciéndonos los trasfondos no solo de su acercamiento con el campo del conocimiento científico, sino escarbando en las determinantes sociales de carácter estructural que marcó en cada una de esas mujeres su elección profesional y que de hecho condiciona el lugar y la permanencia que tienen en las jerarquías académicas. En este sentido, el libro deja en claro una serie de cosas sustantivas.
En el campo de la producción de conocimiento y su organización institucional formal, es decir, las universidades, este campo ha demostrado ser menos permeable, esta es una conclusión a la que llego yo, que otras estructuras organizativas en cuanto a sus prácticas y a sus culturas institucionales para permitir la igualdad de hombres y mujeres. Segundo, si se hace una pregunta crucial, ¿desde qué locus epistémico y político se ha podido develar esta situación antes dicha de desigualdad y asimetría estructural? La respuesta han sido los estudios feministas que empiezan a abordar el problema de la ausencia de mujeres en los campos científicos o su falta de visibilidad, es decir, su ocultamiento en estructuras organizativas que las colocan en roles secundarios. Pero la crítica feminista va más allá y el abordaje del texto nos permite llegar un poco más allá. Nos permite develar la realidad sobre el acceso de las mujeres a la ciencia que desemboca en una interrogación en el campo mismo de la ciencia. ¿Qué ciencia estamos enseñando cuando existen lo que Boaventura de Sousa llama agentes ausentes? ¿De qué ciencia estamos hablando? Porque hay una correlación directa entre una cosa y otra. En el fondo, y lo que el libro en el fondo pone en cuestión como lo más trascendental, es como bien lo resume García Selgas, una investigadora española, la forma en que la ciencia moderna, a fin de cumplir con el rol histórico que fundamentó el proyecto moderno, se representó a sí misma de 4 maneras. Como conocimiento lógico y puramente racional, y habíamos visto la fórmula de Simmel, igual masculino, como la que controla la falibilidad mediante el rigor de la metodología, metodologías fundamentalmente cuantitativistas de carácter positivo, que se centra en lo empírico, siendo por lo tanto la legitimación del conocimiento científico el que tenga una ordenación lógica que sería el reflejo o la correspondencia de la ordenación lógico-matemática del mundo. Mientras en las universidades ecuatorianas no modifiquemos esa concepción de ciencia, esa asunción sobre la realidad, esa asunción epistémica sobre la realidad, no vamos a poder abrir nuevos senderos de conocimiento. Y en ese caso el libro de María nos ilustra de forma rigurosa sobre cómo en el campo de acción de la ciencia es finalmente incapaz de eliminar las contaminaciones subjetivas, pues en eso devenría la objetividad de esta teoría del reflejo. Es decir, que sería capaz a través de la objetividad positivista reflejarse la realidad enteramente. Esto lo que significa es una tendencia hacia la despolitización, hacia la dessubjetivización del conocimiento. En este sentido, creo que el marco en el cual funcionó, operó la investigación, es un marco con el cual yo me identifico plenamente. Justamente ahora estoy en pregrado y en posgrado, ha coincidido abordando asignaturas y materias vinculadas con la epistemología. Esto me ha permitido, por ejemplo, relacionar el marco, el enfoque conceptual y epistémico del texto de María con aquello que Boaventura de Sousa Santos ha denominado la superación de la epistemología de los conocimientos y de los agentes ausentes. Es decir, creo que el texto apuesta por la construcción de un conocimiento sobre lo real que sea dialógico, que sea intercultural. Cuando hablamos de culturas institucionales, hablamos también de subculturas. La subcultura masculina, dominante y hegemónica en la institución universitaria y la subcultura femenina en situación de subordinación. Y por supuesto hablamos de un modelo de carácter crítico que no reduzca la realidad a aquello que existe en el presente, sino que incluya las realidades suprimidas, silenciadas o marginadas, tanto como las realidades emergentes e imaginadas. En particular, y para terminar, lo que más se puede valorar que pone de relieve este libro es la apuesta por la reflexividad que apunta en esta dirección, pues nos permite pensar en una noción de objetividad que no implica igualar a la ciencia con cualquier discurso, como lo plantean con facilismo algunas corrientes posmodernas celebratorias, pero tampoco desconoce la necesidad de indagar en la responsabilidad del conocimiento científico respecto a la solución de los problemas sociales, pues este es su compromiso mayor.
y los problemas relativos al género aún perviven con fuerza en nuestras sociedades, por lo que las tareas de la ciencia y de las prácticas tecnológicas e investigativas para enfrentar esos problemas deben pasar primero por el reconocimiento de la superación de los problemas endógenos en la producción de saber científico. No me queda más que felicitar a la autora por este enorme esfuerzo y convidarles a ustedes a no solo la lectura de esta magnífica investigación, sino a utilizar este insumo para incidir activamente en la discusión pública sobre el androcentrismo, el sexismo, el machismo y tantas otras taras ideológicas y culturales que aún afectan nuestra universidad y nuestra sociedad. Gracias por su amable atención. Agradecemos a Hernán por esta reflexión en torno a los hallazgos, al enfoque conceptual y epistémico de la investigación. Continuamos con Natalia Armijos, economista por la Universidad Técnica Particular de Loja y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Loja, máster en Estudios Políticos Aplicados y máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus funciones laborales se destacan las siguientes coordinaciones: Fundación CAGE de proyectos del Centro de Asesoría y Desarrollo Empresarial y Social de la Universidad Técnica Particular de Loja, en donde también fue parte del Sistema Nacional de Aulas Virtuales de Educación y Formación Continua. Ha sido observadora internacional para la OEA en procesos electorales en América Latina, asistente de la Secretaría General de Virtual Educa en Madrid, técnica de cooperación internacional para Reynol Asesores en Madrid y docente de la UTPL en Loja y Madrid. Desde febrero del 2009 es la directora y representante permanente de la Oficina Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos en el Ecuador. Bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todas, con todos. Gracias, María, por esta invitación a ser parte de la presentación de tu libro, que tal como lo ha expuesto Hernán, es un aporte muy valioso a la discusión de la mujer, la ciencia, el género aquí en el Ecuador. Y tal como lo ha mencionado, Hernán ha hecho un resumen bastante acercado a todo lo que es el libro, a lo que tú estás presentando en la investigación. Y me voy a referir a algunos de los temas. Yo no soy investigadora, no vengo de las ciencias exactas, pero el trabajo que desarrollamos diariamente en cuanto a los temas de cooperación en el ámbito de la política educativa, tanto en lo que compete al Ministerio de Educación y a Educación Superior, y que lo mencionaba ayer en la inauguración de este evento, nos hace también mirar cómo han evolucionado las sociedades para que cada vez estas brechas, estas barreras se vayan acortando y las mujeres tengan mayor acceso, mayor visibilidad en todos los campos, no únicamente en la ciencia. Pero el libro parte, tal como lo mencionaba Hernán, haciendo justamente una reflexión a nivel de conceptos de la epistemología feminista, que claro, viene a ser un área para mí bastante nueva y muy interesante de conocer, y algunos de los apuntes que he tomado del libro que me parecen interesantes al momento de presentarlo, del debate, y que ya ustedes lo leerán, tiene que ver justamente con algunos de los enfoques, ¿no? El libro no se posiciona en una sola mirada del feminismo, sino que mira y cita a varias autoras que han escrito sobre esta temática, ¿no? Como por ejemplo lo que es la epistemología social, en donde se menciona que básicamente un grupo, un lado de las feministas, habla de que la ciencia tiene que estudiar a lo que es la comunidad, no solamente un aporte individual, porque el conocimiento responde también a dar soluciones a nivel de la sociedad, no únicamente de las personas. Pero en cuanto a la epistemología postmodernas, en cambio, mencionan que la ciencia es una empresa de negociación entre intereses, más bien que de descubrimientos de verdades.
Y esto es interesante porque muchas veces se ha criticado justamente a los investigadores o a quienes hacen ciencia y relacionados más al género masculino, a la androciencia que se mencionaba, que muchas veces la ciencia responde a ese interés privado de la empresa, de hacer negocio, de qué descubrimiento puede dar solución, digamos, en el campo médico a una enfermedad grave, pero que termina siendo implementado en un negocio, y muchas veces quienes están al frente de este tipo de investigaciones efectivamente resultan ser hombres. Entonces, es muy interesante cómo se puede analizar, y esto tal vez en otra investigación, tal vez vinculado también al ámbito del Ecuador y América Latina, seguro que hay varias investigaciones y libros que recogen esto, es ver hacia dónde se enfocan las investigaciones que por un lado hacen mujeres y aquellas investigaciones que también hacen los hombres, a qué se da respuesta. Y aquí hay una parte bien interesante que menciona esto que es la mala ciencia, que una de las autoras, de las investigadoras que también cita María, dice que cuando la ciencia no tiene en cuenta esta mirada desde la mujer, resulta ser incoherentes e imprecisas. Esto podrá ser también verdad, ¿no? Es curioso entonces analizar cómo ciertas cualidades que nos ponen ya las mujeres, digamos, también relacionado a esta parte biológica, también la relacionan a la manera en cómo se hace ciencia. Y aquí, por ejemplo, era bien interesante esta parte en cuanto a esta objetividad femenina versus a la heteronormalidad. Y se mencionaba que las mujeres tenemos estos valores de subjetivas, emotivas, sentimentales, que tenemos menos capacidad de pensamiento abstracto, por otro lado somos más metódicas, más observadoras, más integradoras, y también de pronto estos valores pueden aportar otras interpretaciones que son más diversas en el desarrollo y en la producción del conocimiento. Tal vez esa mirada más integradora, más metódica, tal vez permite o genera que las investigaciones desarrolladas por mujeres tienen tal vez una integridad más abarcadora o tienen otra manera de dar respuesta a ciertos problemas de la ciencia, ¿no? Y por otro lado se menciona que en cambio los hombres son más analíticos, más prácticos y que también tienen otra manera de responder y hacer ciencia. También el libro trae citas en cuanto a que efectivamente los datos estadísticos nos muestran que no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, hay más mujeres que acceden a la educación superior. En muchas universidades podemos ver un mayor número de mujeres que están ingresando a diferentes carreras, no solamente las sociales, sino que cada vez las ingenierías, las ciencias exactas también tienen a más mujeres en sus aulas. Pero en cierto momento, efectivamente, los cargos de dirección y ya el trabajo mismo de las investigadoras se reduce. No tienen las mujeres acceso a estos cargos de decisión. Entonces, es interesante cómo desde unas políticas de inclusión, de igualdad de oportunidades, se puede seguir eliminando este tipo de barreras. Otro tema importante también que destaco y he subrayado en el libro, lo dice Luce Irigaray, en cuanto a que las mujeres no han tenido un lenguaje propio, sino que han estado obligadas a imitar el habla de los hombres. Y poco a poco vemos que tienen más espacios, efectivamente, y también la propia participación de las mujeres se visibiliza, incluso también por el tema del apoyo de lo que es la tecnología, ¿no? Y cómo en el campo de la ciencia se ve muy interesante también que las propias mujeres tengan este apoyo entre género, ¿no? Un dato también interesante
era cómo las mujeres muchas veces aparecen en este lado de las ciencias, que es muy importante el tema de cuáles son los artículos científicos que se publican, que se desarrollan en el año. Muchas mujeres aparecen como segundas, acompañando muchas veces a un hombre en esa titularidad en el desarrollo de los papers. Y muchas veces, y esto por conocimiento propio, puede resultar un error, porque las investigadoras buscan compartir un paper con algún investigador ya famoso o reconocido en algún campo, y de pronto es su primera investigación, su primera experiencia, y prefieren ir acompañadas también por un hombre en ese campo. Entonces, ¿hasta qué punto pues, estos papers dicen la verdad en cuanto a quién es el autor, a quién realmente está haciendo investigación? Aquí menciona en el libro que por cada artículo en que una mujer figura como primera autora, hay casi 2 trabajos con un firmante principal masculino. Eso es bastante. La ciencia sigue siendo en todo caso masculina y los preceptos positivistas persisten a pesar del cambio de época, y la ciencia no termina de humanizarse por completo y sigue excluyendo de sus investigaciones las dinámicas de otros cuerpos. En este libro que nos presenta María, claro, hablamos netamente del tema mujer, pero ¿qué pasa si empezamos a investigar sobre el resto de identidades que ahora mismo estamos discutiendo y que también pueden estar haciendo ciencia, ¿no? Me refiero en concreto a los grupos LGTBI. Seguimos viviendo mecanismos y actitudes de discriminación en el mundo y en la educación superior y en la ciencia igual, ¿no? Y también en diferentes áreas. Y también toda esta reflexión que hace el libro en cuanto al tema del racismo y el sexismo, que comparten predisposiciones a naturalizar la diferencia y la desigualdad social. Luego de todo este análisis ya más del concepto que muy apropiadamente María lo introduce en el libro, está en los resultados de las entrevistas que ella hace a 9 científicas ecuatorianas y les hace varias preguntas, ¿no?, de cómo ellas se han sentido en el tema del desarrollo de su carrera, tanto profesional como laboral, que también lo diferencia en el libro. Y claro, solamente 4 de ellas pudieron tener familia y poder compaginar la vida familiar con la vida de investigadoras, pero la mayoría de mujeres tuvieron que sacrificar el mundo de la familia, muchas de ellas el hecho de no tener hijos, ¿no? Como que sí vieron efectivamente ese techo de cristal al momento de conciliar la vida familiar. Y claro, este tema de la conciliación profesional con la familiar para las mujeres es un tema que se repite no solamente en la ciencia, sino en todos los ámbitos económicos, productivos, en los que las mujeres tienen que acceder. Resulta ser un doble esfuerzo, porque al final estas mujeres tienen que dedicar muchísimo de su tiempo y de su esfuerzo a formarse, a desarrollar su investigación, y muchas de ellas también a atender las responsabilidades en casa como madres, esposas y muchas veces cuidadoras de terceras personas, ¿no?, abuelos, etcétera. En todo caso, lo que queda claro en la parte final de este capítulo 6 del libro, en cuanto a las mujeres que ha trascendido aquí en el Ecuador y también internacionalmente, y que son los referentes en el ámbito de la ciencia, es que son mujeres excepcionales todas, que han tenido una gran disciplina para formarse, para tener un espacio en la ciencia, en la investigación, y que nos queda, yo creería, el trabajo a los gobiernos, en este caso también a los organismos internacionales, de seguir trabajando por políticas públicas que permitan articular de mejor manera estos espacios para las mujeres, pero no solamente de acceso a la educación, sino que finalmente
tengan oportunidades para que puedan desarrollar su trabajo, su investigación. El libro también plantea el tema del financiamiento para hacer investigación. No muchas veces resulta sencillo para los investigadores buscar financiamiento de sus universidades o de los diferentes gobiernos. A veces el lobby que hacen los hombres vende más, acerca más hacia las diferentes entidades de financiamiento, y todavía en parte de la sociedad como que la investigación generada o liderada por una mujer genera todavía ciertas dudas de decir lo financio o no lo financio. Yo creería que en nuestro país sí hemos avanzado muchísimo en ese campo del acceso, pero todavía hay que romper muchas barreras que tienen que ver más con el tema de los prejuicios que tenemos todas las sociedades, y el libro también menciona algo interesante sobre ese tema de los prejuicios sociales que vienen a ser el resultado de actitudes hostiles y falsas creencias debido a supersticiones, ignorancia o diferencias educativas. Yo creo que esto es algo importantísimo que lamentablemente va en contra del género femenino y de las otras identidades y minorías que se muestran cada vez en las sociedades a pronunciarse sobre sus derechos, y que efectivamente si tuviéramos sociedades en este sentido más inclusivas, con menos prejuicios sociales, la realidad sería otra. Y en todo caso, sobre la mesa queda también el debate de esa presión social que tenemos las mujeres para cumplir con, no sé si serían los objetivos o los roles en cuanto a la maternidad, ¿no? Más que el tema de ser esposa, compañera, creo que hay un momento de quiebre y de análisis, de pensarlo en frío, cuando la mujer decide tener hijos o no. Y muchas veces las mujeres acceden a dar ese paso más por una presión social. En otros países vemos que muchas mujeres que se dedican a la ciencia o a otros campos, incluso sociales, muchos de ellos, yo que he estudiado, he vivido muchos años en España, puedo ponerlo como ejemplo que muchas mujeres de mi generación decidían no tener hijos y no pasaba nada, nadie las cuestionaba. En nuestro país todavía eso se cuestiona y mucho, ¿no? Entonces, eso también es otro tema interesante que queda sobre la mesa para estas discusiones, no solamente en relación a la ciencia, sino al resto de ámbitos profesionales para las mujeres. Así que felicitaciones, María, por el libro, y nosotros estamos encantados de seguir apoyando el tema de mujer y ciencia. Justamente queremos el próximo año, junto también a CIESPAL, hacer la presentación a la sociedad ecuatoriana de lo que es la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, que por lo visto ya hay muchas en el país, que justamente se han formado en estos últimos 10 años, que han accedido a posgrados fuera del país y que han regresado y que están vinculadas a diferentes universidades haciendo investigación. Efectivamente, los datos, los anexos tienen que actualizarse, porque en estos últimos años hay más mujeres haciendo ciencia en nuestro país. Gracias. Agradecemos a Natalia. Sí queremos comentarles que la viceministra de CENESID, Jimena Ponce, era una de las panelistas invitadas de esta noche. Sin embargo, ha presentado sus disculpas debido a que no le fue posible encontrar un vuelo desde Cuenca que le permitiera llegar a tiempo. Sí queremos hacer extensivo un agradecimiento a CENESID, quien nos apoyó con la difusión de esta investigación debido a su pertinencia y aporte para el país. Vamos a cerrar con la intervención de María Pesina, feminista, máster en Género y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, sede Ecuador, entidad en la que también realiza estudios sobre periodismo y responsabilidad social. Es periodista por la Universidad Central de Venezuela y especialista en estrategias de comunicación política y género.
Además, realizó estudios en Ginebra y Roma. Recientemente fue convocada para formar parte del Comité Científico del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. María ha sido editora de algunas publicaciones académicas como Reflexiones sobre mujeres en la esfera pública y la ciudadanía, Mujeres en la ciencia, tecnología e innovación, construcción social de las mujeres, Comunicación y género, Educación superior y género, entre otros. Ha trabajado en varios medios nacionales e internacionales como el Nacional de Caracas, Diario Hoy y El Comercio en Quito. Ha colaborado también con la BBC Mundo, El Telégrafo, entre otros medios. Se ha desempeñado como consultora de comunicación en organismos internacionales, ha participado en congresos, seminarios, encuentros nacionales e internacionales sobre comunicación, política, derechos humanos y género. Actualmente es la directora de cooperación de CIESPAL. Bienvenida, María. Bueno, a ver, muchas gracias a todos y a todas que están aquí. Esto es como cuando te ganas el Oscar. Voy a empezar por los agradecimientos, aclarando que, bueno, a diferencia de muchos compañeros que están en esta mesa, yo no soy académica, soy periodista, como lo han visto en mi CV, pero me he alejado mucho más del periodismo y me he acercado mucho más a estos temas, porque al final yo soy una rebelde, pero con causa, ¿no? Creo que es importante tratar de visibilizar estos asuntos que nos separan muchas veces los hombres y las mujeres en campos determinados. Así como el Oscar, como digo, voy a empezar por los agradecimientos. Quiero agradecer principalmente a mi familia, a mi compañero Nico, a mis hijos, a mi madre, a mi padre, hermanos, mis amigas, mis amigos, a Yoconda Herrera, a María Cubi, pionera en este tema, como ya lo hemos mencionado, y una gran amiga, a las científicas que me regalaron y dieron un espacio de su tiempo para entrevistarlas y quienes en su mayoría son conscientes de sus diferencias dentro de la ciencia. A todos los compañeros de CIESPAL que trabajaron en la producción de este libro, Arturo por su hermosa portada, Alfredo y Roberto por su dedicación a la impresión. A CIESPAL, gracias a todos ustedes. Y en realidad mi interés es aportar desde una visión social la importancia de las mujeres en la ciencia. Es vital la recuperación para la historia de la ciencia de figuras femeninas, silenciadas y olvidadas. Y el estudio empírico y la reflexión sobre la exclusión de las mujeres de la ciencia y la tecnología es un campo de trabajo de denuncia imprescindible. Algunos datos, por ejemplo, amparan aún más la reflexión. Las mujeres, número uno, ¿no? Las mujeres constituyen solo el 30% de los investigadores y continúan infrarrepresentadas en la investigación en todas las regiones del mundo. Solo 1 de cada 5 países ha alcanzado la paridad de género, es decir, que entre el 45% y el 55% de sus investigadores son mujeres. Aunque hay más mujeres estudiantes de grado, en muchos contextos existe paridad entre los estudiantes de doctorado y en las escalas bajas de los productores de la ciencia. A medida que se asciende en la carrera científica y en posiciones de liderazgo, las diferencias se amplían. Las barreras que dificultan que las mujeres escogen o desarrollen una carrera científica en condiciones de igualdad son de muchos tipos. Entre otros están los estereotipos y prejuicios que afrontan las niñas y que tienen un impacto en sus trayectorias educativas y laborales. Y por otro lado, las mayores cargas familiares, así como los sesgos de selección durante la vida laboral. Solo el 3% de los Nobel de Ciencia se han concedido a las mujeres desde la creación de los galardones de 1901. Los estudios sobre ciencia, tecnología y género, dentro de su heterogeneidad, comparten como objetivo político la oposición al sexismo y androcentrismo reflejados en la práctica científica.
Existen muchos factores que influyen en nuestra presencia en ciertos campos académicos. Por ejemplo, la pobreza, la falta de instrucción y aspectos jurídicos, institucionales, políticos y culturales dentro de su entorno hacen en el mundo que muchas mujeres y niñas se encuentran excluidas de en las actividades de la ciencia y la tecnología. La historia de las mujeres en la ciencia y la tecnología es una disciplina relativamente reciente. Esto nace para visibilizar a aquellas mujeres cuyas aportaciones científicas han sido negadas por las corrientes dominantes de la historia y de la ciencia. El estudio de las mujeres en la ciencia comienza aproximadamente a partir de los años 60, cuando feministas y académicas comenzaron a visibilizar los aportes de las mujeres en este campo. Por ello, hoy en día tenemos más acceso a conocer las contribuciones de las mujeres de hoy en el sector científico y tecnológico. Además, se ha analizado la historia de las mujeres en instituciones de la ciencia y se ha observado su ausencia en los medios de producción científica y su estatus dentro de las profesiones. Asimismo, desenterrar las definiciones de la ciencia sobre las mujeres que la concentran en un espacio natural y reproducen teorías biologicistas. También, como plantea Diana Mafia, analizar la naturaleza masculina de la ciencia misma y develar las distorsiones en las mismas normas y métodos de la ciencia que han producido la ausencia histórica de mujeres de cualquier rol significativo en la construcción de la ciencia moderna. Estas discusiones apuntan a algunas conclusiones que han sido analizadas y abordadas por académicas que han dedicado al estudio de la ciencia y el género. Entre los planteamientos encontramos que existe una pretensión de que las mujeres no pueden hacer ciencia como los hombres, pues su naturaleza biológica expresa características contrarias al quehacer científico, por ello hay una supuesta incapacidad de hacer ciencia. Así, este determinismo biológico fue uno de los objetos de la crítica feminista. Una diferencia que es la inferioridad que se revela tanto en el escaso número de las mujeres en este espacio y también en las diversas barreras que han venido obstaculizando el acceso de las mujeres en la ciencia y perpetuado su inferior estatus epistémico. Además, es necesario tomar en cuenta que los espacios naturalmente han sido privados la inserción de las mujeres en el campo científico-tecnológico. Las empresas que trabajan en estas áreas son intensamente sexistas, pues se sustentan en los valores de dominación y control típicamente masculinos. De esta manera se refleja también el sesgo de género al dotar de cientificidad teórica sobre la inferioridad intelectual de la mujer o sus roles sociales subordinados. También se plantea que un factor indiscutible en el desarrollo formativo académico de las mujeres, también se plantea que hay un factor indiscutible en el desarrollo formativo académico de las mujeres y esto se ve en el acceso a la educación. Sin embargo, como hayan dicho los compañeros y como menciono en el libro, encontramos que en los últimos años las mujeres han feminizado la educación y también gracias a las políticas de acción afirmativa que han permitido reivindicar de cierta manera nuestra presencia. De este punto también se expresa un escenario evidente que es el acceso a puestos universitarios, a altos cargos y a posiciones de prestigio en centros y empresas, así como a recursos financieros. También forman parte del problema que vemos en nuestra inserción en esta área. Vemos en este punto lo que podría definir como una anomalía en la evolución del acceso de los varones en cargos de mayor relevancia. Por ello, vemos que los hombres se distribuyen con más frecuencia entre las categorías superiores, investigador científico y profesor de investigación. Esto indica una subida acelerada que no ocurre con las mujeres. Entre ellas, de hecho, la evolución es decreciente. A medida que ascendemos de escalafón, disminuye su presencia. Este diagnóstico lo vemos en muchos campos, no solo en la ciencia. Tomando en cuenta que la ciencia históricamente ha sido un bastión de hombres, la ausencia de nosotras en el desarrollo científico genera una condición que aún no podemos definir, pues las mujeres insertas en este campo se han moldeado para poder ser considerados como sujetos científicos con
conocimiento válido. Por ello, puede plantearse que se deban moldear los métodos y valores de la ciencia. Asimismo, cuando las mujeres se han insertado y destacado en la ciencia, se plantea que son mujeres excepcionales. ¿Excepcionales por qué? Porque es un campo liderado por hombres. Estos aspectos simbólicos y naturalizados disponen siempre a la mujer en una condición inferior, a pesar que se demuestra lo contrario. Esto se basa por el afán de alejar el género femenino en la esfera de la objetividad, pues se entiende que las mujeres somos subjetivas, emotivas y poco racionales. Por ello se insiste que esta condición se basa no en un aspecto biológico, sino en una construcción cultural y social que imponen roles de género. En este apartado entramos en el campo del sexismo, que ha trabajado en la jerarquización de las diferencias de género y a la desigualdad de repartición de los roles sociales. Y, evidentemente, el sexismo ampara y se alimenta dentro de una cultura patriarcal. Además de ser segregadas, hemos estado ubicadas en un campo marginal de tareas rutinarias, lejos de la academia, lejos de los espacios de poder, lejos de la teoría, lejos de los estudios, lejos de los claustros e impregnada de barreras invisibles o visibles, permitidas o ignoradas. En definitiva, la discusión feminista sobre la ciencia y la tecnología comienza con el reconocimiento de la escasez de las mujeres en la ciencia y asciende hasta las cuestiones de trascendencia epistemológicas, es decir, sobre la posibilidad y justificación del conocimiento y el papel del sujeto cognoscente. Por ello, es indispensable promover valores de mujeres como un aspecto de experiencia humana, trabajar para que todos los campos, no solo el científico, se incluya bajo las mismas condiciones a las mujeres como parte de la estructura de la producción de conocimientos. Creo que hay muchos argumentos para seguir visibilizando el trabajo de las mujeres en la ciencia y otros, así como seguir luchando por reivindicar nuestros derechos. Finalmente, considero que se debe reforzar la visión de ciencia, tecnología y género desde la pedagogía, renovar las currículas y motivar a la integración de niñas y mujeres en el aprendizaje de la ciencia y la tecnología. Además, desde la militancia, seguir cultivando movimientos políticos y sociales que se pronuncien sobre la lucha de clases y abrir espacios para generar igualdad de oportunidades. Pues no se trata exclusivamente de reformar las instituciones, sino de reformar a la ciencia en sí. Muchísimas gracias y creo que abrimos la ronda de preguntas. Un aplauso fuerte para María Pesina, autora del libro. Vamos entonces a dar paso a cualquier inquietud o también es un espacio de reflexión, de diálogo sobre este tema. Pierdan el miedo, no sean tímidos. Después ya viene un… Muy buena palabra, perder el miedo. Las mujeres tenemos que perder el miedo. Pido la palabra. ¿Puedo? ¿Sí? Ya. Un buen término para comenzar a pensar que las mujeres debemos de desarrollar una personalidad social. Y precisamente la pedagogía quizás es uno de los elementos importantes para ello, ¿verdad? Yo siempre me dije, no siempre, sino hace poco pude tener una frase conclusiva que dice: las mujeres que dominan un contenido, pueden ellas argumentar la fuerza de estos argumentos y aunque sea una, es mayoría. Y así es como debe de sentirse una mujer, que aunque sea una, es mayoría. Porque ella tiene que llevar la verdad, un conocimiento, dominar algo para poder hacerse visible. Porque, por ejemplo, a las profesionales de enfermería les ha tomado décadas tener un reconocimiento social dentro de un campo de trabajo en las ciencias de la salud. Y así sucesivamente, son décadas que la lleva a la superación. De tal manera que hay que llevar una filosofía de autoestima y de desarrollo de personalidad social, que creo que es lo que nos hace falta desarrollar pues, desde la familia, ¿no? Desde
La familia, digo yo, porque por tradición hemos sido sometidas las mujeres, ¿verdad? Es mi aporte. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente yo creo que el sistema nos ha llevado a campos digamos, de opresión, si lo podemos decir así, ¿no? El tema de nuestras ocupaciones, como usted mencionaba, el tema de las enfermeras, es un campo súper interesante, ¿no? Porque ese es el rol que nos ha asignado y que las mujeres también han decidido penetrar dentro de este sistema, digamos, de la medicina, porque está muy afín a lo que sería el cuidado, o sea, nuestros instintos naturales que nos han, digamos, diseñado socialmente la sociedad y los sistemas, ¿no? La medicina también es un campo que estoy justamente trabajando. Ha sido uno de los campos donde ha permitido, digamos, que las mujeres no tengamos el desarrollo suficiente en diferentes áreas, porque incluso el tema de nuestras enfermedades solamente se basan en el tema de la reproducción sexual, en el tema de ciertas enfermedades específicas de nuestro aparato reproductivo, las inversiones que se hacen en otras enfermedades que son exclusivamente de las mujeres es inferior a enfermedades que son propensos a los hombres. Ahí sí hay digamos, una definición de diferencias biológicas, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de las teorías deterministas y biologicistas, hablamos de esa construcción que se hizo teórica desde la ciencia de no involucrarnos porque no teníamos las características similares a las que tiene la ciencia para hacer ciencia, ¿no? Pero efectivamente no es que estamos diciendo que la mujer y el hombre son iguales, biológicamente son distintos y también hay diferencias y aportes que no se han dado con igualdad entre el cuerpo del hombre y la mujer, ¿no? El papel de las mujeres enfermeras es fundamental dentro de la estructura de la medicina, pero no se les ha dado el reconocimiento que se merece porque piensa que ese es el rol que nosotros naturalmente sabemos hacer. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Por favor, adelante. Uy, no, Karin. Sin miedo, sin miedo. Primero, felicitarte y agradecerte porque tu libro, a pesar de que no he tenido la oportunidad de leer, sino nada más un poco los resúmenes y algo las entrevistas que te han hecho, una gratitud por parte de los movimientos de reivindicación, porque el abordaje cientista y estadístico que se pueden hacer con estos documentos, como alguna vez habíamos conversado, son herramientas justamente emancipadoras y justamente en el evento que hemos estado estos días se ha hablado mucho de la emancipación del conocimiento. Justamente esos enfoques son los necesarios, transversales para llegar a esa emancipación, ¿no? Yo quería saber un poco, algo que conversábamos en la tarde contigo, ¿cómo tú has percibido la masculinización de la mujer debido a ciertos roles, sobre todo profesionales? Te digo como jurista, que tengo un enfoque académico, lo que nos pasa un poco en el medio del derecho, que como afirman algunos estudiosos desde la óptica social, el derecho es una estructura patriarcal, básicamente, ¿no? Y paulatinamente se han ido concibiendo los derechos desde esta óptica emancipadora, desde la óptica de las ideologías feministas, pero no termina de calar en las sociedades. Y resulta que
hoy, por ejemplo, tenemos juezas, ¿sí? Un poco desde mi experiencia te puedo contar, que niegan la realidad de la discriminación hacia la mujer, que niegan ese enfoque que hay desde los derechos humanos, de techo de cristal y pies de barro, e incluso niegan que aún existe un desbalance laboral entre las responsabilidades que tienen las mujeres y las responsabilidades que tienen los hombres bajo ese esquema de los estereotipos, ¿no? Y obviamente eso nos vuelca a una siguiente pregunta. Los procesos de violencia contra la mujer tienen mucho que ver también con estos enfoques de los roles masculinizados que han asumido ciertas mujeres una vez que han rebasado el techo de cristal desde su punto de vista. ¿Cómo le ves esto? Gracias, Karim. Tenía miedo de que Karim me preguntara. Menos mal que no te has leído el libro. El tema de la masculinización es súper importante en el campo científico. Justamente lo mencionaba Hernán y también lo señaló Natalia. Lo planteo en el libro porque no es que las mujeres tienen el compromiso de crear una familia. O sea, las mujeres deciden, tenemos ahorita la oportunidad de decidir si tenemos o no tenemos familia. El problema que vemos, y no sé si es un problema en realidad, hay que hacer una reflexión sobre eso, que las mujeres que han alcanzado ciertos espacios jerárquicos dentro del campo científico han decidido que no van a tener familia, o sea, no van a ser madres. Cuando yo les preguntaba por qué no, decían que o te dedicabas 100% a la ciencia o te dedicabas a la familia. Porque ahí hay, digamos, un tema, ¿no? Que la mujer es la que lleva la función cuidadora del hogar, porque no existe esa corresponsabilidad paterna entre las parejas, ¿no? Eso yo creo que es algo que persiste en nuestras sociedades. Entonces, la carga de trabajo doméstico la debe asumir la mujer y por lo tanto, si eres mujer científica, las dos cosas se vuelven más complejas. Y esas mujeres que han llegado a una posición importante dentro del claustro científico, terminan masculinizándose, ¿no? Y ahí es donde entra también, cuando yo las veía me recordaba mucho de lo que decía Battle, de esa performatividad como para naturalizarse y entrar como dentro del mismo sistema, ¿no? Que es dominante. Además, el conocimiento válido es muy positivista y es muy androcéntrico, o sea, el que es diferente que yo hable a que hable un hombre y lo diga exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. Seguramente muchas personas van a confiar más en la palabra del hombre que en mi palabra porque está muy relacionado el conocimiento válido con el hombre en sí, y eso te pasa a ti también en el derecho porque esos son unos campos también súper, son bastiones de hombres muy masculinizados y donde la ley, el ejercicio y la normativa son, digamos, históricamente ha sido diseñada por hombres, ¿no? El tema de la violencia en este punto de la masculinización terminan reproduciendo características patriarcales, ¿no? O sea, las mujeres que terminan asumiendo que para poder llegar a ser respetadas dentro de diferentes campos, tienen que convertirse o asumir esas características de objetividad, de precisión, de racionalidad que nosotras supuestamente carecemos, terminan reproduciendo y excluyendo a las mujeres en sí y terminan siendo bastante, incluso más machistas que los mismos hombres, ¿no? Y bueno, y el machismo es violencia, entonces sí, en ese aspecto coincido contigo que terminamos nosotros reproduciendo. O sea, cuando nosotros hablamos de
del machismo no es que es un tema que ejerce solamente el hombre, también lo ejerce la mujer. Y a veces las mismas mujeres somos las que terminamos culpabilizando a compañeras porque asumimos que lo que está haciendo no es correcto. O sea, si sales a la calle, estás borracha y te fuiste con el señor, ¿por qué lo haces? Te pasó las cosas porque te tenía que pasar. Entonces, sí, no sé si te contesté. Buenas noches. Una palabra que dijo al inicio me hace hablar. Alguien dijo, a ver, seamos valientes, ¿no? Las mujeres, porque a mí el momento que estábamos hablando, que les escuchaba, y cuando hablabas tú de masculinización, se me vino a la mente y digo, ¿por qué siempre hay lo femenino, masculino ha existido siempre? Es decir, la naturaleza es sabia. Tenemos esas dos fuerzas vitales que son el yin, el yang, el hombre, la mujer. Pienso que si nosotros avanzamos un poco y vemos lo esencial que es en nuestra vida, en lo humano, y vemos que existe una lucha que necesitamos hacerla todos para poder tener un mundo mejor, sin tanta violencia, sí que necesitamos unirnos hombres y mujeres, sin ignorar, no quiero ser simplista, hay problemas de género, lo existen, lo vivimos, ¿sí? Pero no podemos olvidar también que somos parte de un mundo en donde existe un poder y existen intereses diferentes. Y entonces, si nosotros empezamos a mirar desde ahí el problema que hay de género, lo femenino, lo masculino, cómo nos vamos desviando por los intereses diversos que tenemos, y más bien vamos luchando porque tengamos una mirada similar, o sea, una mirada humana. No quisiera alargarme porque no hay tiempo, pero yo quisiera que algún momento lo que luchemos es porque seamos más humanos. Y al hablar de seamos más humanos, en esa humanidad, la inclusión total. Decir, no ha habido una cultura humana, no ha habido una práctica humana, porque siempre estuvo la parte femenina, la mirada femenina, estuvo por detrás, estuvo ignorada. Si hay una gran falta en todo el mundo, y todo es esa mirada de ese otro. No solo el hombre, sino la mirada de la mujer con otro papel biológico. Yo veía entre los trabajos, el trabajo de la mujer y que nos da la naturaleza, que es cuidar, qué trabajo más valioso que es cuidar del ser humano. Es decir, cuidar del niño que se desarrolla, alimentación, educación y todo lo demás. Entonces yo quisiera un poco que nosotros, las mujeres, nos planteemos también en ir, no que haya más feminismo ni que menos masculinización, sino que tratemos de que seamos más humanos y tomar eso de lo humano como una unidad en la que, sin ignorar las diferencias, sí nos unamos para algo mucho más necesario que necesita este momento, que es alcanzar la humanización de la vida de los seres. Eso nomás, gracias. Gracias. Bueno, no fue una pregunta, creo que fue más bien una reflexión. Una inquietud. Yo lo que pienso es que antes las mujeres estábamos en un campo, o sea, en un espacio privado, ¿no? Es decir, las mujeres, como decía una profesora, ahorita podemos votar, podemos ir a la universidad, vemos que los indicadores evidencian, ¿no? nuestro acceso a espacios que antes no podíamos. Y por eso antes nuestro rol social era la concepción, tener hijos, tener ciudadanos, digamos, para que continúe todos estos procesos de acumulación y producción social. ¿Qué pasa ahora? Ahorita las mujeres tenemos, por fortuna,
derechos a estar en muchos espacios, derechos a estar en el espacio público, a trabajar, a votar, a estudiar. Por lo tanto, ese apego de la familia, que puede ser un tema que sea parte de nuestra biología y que somos madres innatas o a lo mejor no. El problema está en que nosotros ahora, además de haber salido a este campo público, tenemos que enfrentarnos a trabajar 8 horas, a demostrar nuestras capacidades y competencias hacia este espacio laboral, y después tenemos que llegar a la casa a seguir trabajando en el cuidado del hogar y de los niños. Yo lo que planteo no es un tema de que nos quitemos esa responsabilidad, sino justamente lo que usted decía, ¿no? Que nos integremos y que exista una corresponsabilidad en las parejas. Si las parejas quieren tener hijos, pues que los dos tengan ese rol cuidador, porque estamos en una época que no estamos ubicadas solo en un espacio privado, ¿no? Y es importante eso también llevarlo a estos campos, por ejemplo, en la parte científica, cuando quizás tienes que tener un poco más de dedicación en el estudio, en la investigación de algo específico, tener a un compañero que te apoye. Y no lo digo yo como un tema de experiencia, porque no soy científica, sino las científicas me decían que para ellas es muy complicado porque ellas tienen que llegar a cuidar en la casa. Pero estoy segura que si la entrevista lo hubiese hecho a un hombre, no hubiese tenido esa preocupación en el desarrollo de su carrera científica, porque tenía una mujer que lo acompañaba o que asumía el rol el rol doméstico de cuidado. Sí, solo una cosa. Yo vería eso, por ejemplo, y lo que propondría es que se mire más hacia el Estado. Sí, o sea, que posibilite a la mujer, sí, que tenga un campo más de acción, darle las facilidades. Es decir, no solo está son los estados los que deben tomar también el papel, ¿sí?, de facilitadores, si se quiere así, el ejercicio de los derechos de las mujeres. Eso era. De ahí, de acuerdo totalmente con la posición. Muchas gracias. Yo creo que una pregunta y ya Buenas noches. Voy a perder el miedo yo también. Gracias. Realmente quiero felicitar a María y a todo el panel. El tema realmente es muy actual. Mi inquietud va por el tema más bien de qué están haciendo las universidades, quiénes están encargados de investigación, qué pasa con la academia, cómo se puede realmente transversalizar el tema de género, cómo se puede trabajar en una carrera que tenga una línea totalmente técnica. ¿Qué estamos haciendo en esa área? Tú has investigado bastante sobre ese tema también. Bueno, cuando tenga la respuesta cambiaremos el mundo, porque no es solo una responsabilidad del Estado y de las políticas públicas, ¿no? Yo creo que hay sistemas y estructuras que tenemos que cambiar socialmente para poder llegar a unas condiciones favorables y equitativas y justas entre hombres y mujeres. Pero yo creo que en sí lo que está haciendo Hernán de incluir, materias, textos que hagan reflexiones sobre las luchas, conquistas, epistemología feminista, va a ayudar bastante, ¿no? Yo creo que si ponemos materias transversal que con enfoques de género, eso nos ayudaría muchísimo a que se naturalice el tema, que se naturalicen, digamos, las discusiones y los análisis que se hacen, y que no tengamos que crear espacios como este, o que las mujeres tengamos que hablar solo en el Día de la Mujer o el Día de la Erradicación de las Mujeres, de la violencia contra las mujeres, y sea nuestro espacio protagónico dentro de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son claves en la transformación de ciertas
culturas, ¿no? O sea, de ciertas apreciaciones sociales, ¿no? Si nosotros tenemos en el hogar una visión, yo digo que el feminismo no es ninguna cosa que tengamos que aterrarnos por decir que somos feministas, es como ponerse unos lentes y ver todo con una visión mucho más clara y más justa de las cosas y de las personas, ¿no? Pero si cada vez que nosotros decimos que somos feministas, es como el cucú que viene y se aterran porque piensan que es que uno odia al hombre, estamos fregados. Y eso es básicamente porque se ha creado una concepción sobre el feminismo muy despreciativa, y eso ha sido a través de medios de comunicación, a través de las publicidades que se generan en torno a las mujeres. Entonces, terminamos como deformando las buenas voluntades y el afán de crear sociedades justas y igualitarias, ¿no? Creo que eso podría aportar, pero como te dije al principio, cuando tengamos la respuesta estaremos en el otro lado de las cosas buenas. Quisiera pasar el micrófono a Hernán y también a Natalia para que hagan una breve conclusión antes de cerrar. Yo primero. Gracias. Querría quizá focalizarme en la última pregunta. ¿Qué hacer? El famoso qué hacer. Creo que a nivel sistema universitario ya se están haciendo cosas ya importantes. Creo que primero se ha tomado conciencia de que no se trata de una lucha aislada o de una lucha sesgada, de una lucha, no se trata de colocar en términos de enemistad o de, francamente, enemigos a hombres y mujeres. No es esa la lucha feminista, nunca ha sido. Es una lucha por la igualdad, es una lucha por la humanización de las instituciones, es una lucha por la libertad individual y colectiva de las personas, por la libre electividad, etc. Básicamente, la universidad tiene 3 tareas fundamentales: hacer docencia, formar, investigar y vincularse con la sociedad. A partir de eso, la experiencia que tengo yo en las 2 universidades, en la Universidad Andina y en la Universidad Central, implica que en el caso de la docencia, por ejemplo, se ha colocado el tema sobre la mesa de varias formas. Yo particularmente creo que en unos casos conviene incluir asignaturas en la malla curricular, por ejemplo, que tengan que ver con género, pero a ratos puede ser muy forzado y puede dar esta suerte de idea de guetoización, de que hay ahí es la materia de las mujeres. O sea, muy fácilmente se confunde con la guetoización el género con el mujererismo. A mí me parece mucho más efectivo la transversalización del género, digamos, en todas las asignaturas. Y usted decía, trabaja en áreas técnicas. Ahora, por ejemplo, universidades como la Escuela Politécnica Nacional y otras instituciones más de carácter técnico que forman ingenieros, ingenieras, tienen una formación básica en humanidades, y dentro de esa formación básica en humanidades también una formación, entre otros temas, en temas de género. Es posible hablar de género en la ciencia y en la tecnología también, por supuesto, solamente que cuando no se ha trabajado el tema, cuando no se ha hecho investigación, uno no dispone de la certeza de cómo abrir una puerta para trabajar el tema de tecnología y género. Hay trabajos muy importantes. Creo que un segundo elemento es el tema normativo. Las universidades están modificando sus esquemas normativos de sus propios estatutos, que es la máxima instancia normativa de la universidad, y están acogiendo determinadas señales indiciales de por ejemplo, los procesos de acreditación universitaria, que plantean también temas vinculados con género. Es decir, cuántas mujeres hay, y eso es como puntos positivos, llamémosle así, de avance, lo cual me parece importante. Y creo que hay una tarea de vinculación con la sociedad que es muy importante. Anoche mismo, por ejemplo, en la Universidad Central me invitaron a dar una charla sobre este tema que está golpeando tanto a la sociedad este momento, a la sociedad ecuatoriana, que es el tema de acoso sexual. Fui a la Facultad de Administración con un auditorio bastante grande, era la segunda, eran dos intervenciones, una en la mañana y a mí me tocó en la tarde, y hubo una respuesta muy importante de los alumnos. Esa es una carrera fuertemente feminizada, pero de los propios testimonios y preguntas de interacción que hubo verbal al final, se nota que hay todavía una fuerte
acusan fuertes márgenes y situaciones de violencia, incluyendo violencia vinculada con acoso, con bullying, e inclusive muchas de ellas acoso sexual directamente. La gente no conoce que, por ejemplo, las redes sociales pueden ser un espacio tremendamente protervo para este tipo de acoso y de bullying. Y por último, diría yo, las universidades deben dar señales hacia afuera de una fuerte voluntad política por cambiar la cultura institucional, la cultura patriarcal, machista, sexista. La Universidad Central, por ejemplo, ha dado señas importantes en ese sentido. Yo soy representante docente de la Facultad de Comunicación al Consejo Universitario, la máxima instancia de gobierno de la Central, y puedo dar fe que en la Universidad Central me asumo como parte de, hemos separado a la institución desde hace menos de un año a 3 profesores de distintas facultades, aplicando el estatuto interno de la universidad, aplicando la LOES, que permite aquello, el reglamento de la LOES, y los hemos separado definitivamente luego de un debido proceso en el cual ha habido denuncias muy graves, no de una estudiante, sino de varias estudiantes en todos los casos, contra profesores. Antes, creo que la opción de la universidad era, entre comillas, cuidar la imagen, que esto no se sepa, que no salga hacia afuera. Mi posición siempre ha sido la contraria. Mi posición ha sido que la imagen de la universidad puede ganar mucho en el momento que la sociedad ecuatoriana sabe que una institución de educación superior actúa de manera enérgica, siguiendo los debidos procesos obviamente, y separa definitivamente a estos profesores. Guardando obviamente las consideraciones, 2 consideraciones, no son culpables sino hasta que se demuestre su culpabilidad, presunción de inocencia, y segundo, esto no implica que el profesor quede absolutamente excluido, su imagen personal quede por los suelos, simplemente se le separará dentro de la facultad y dentro de la universidad. Obviamente su comportamiento y su conducta indebida es conocida, no volverá a la universidad, tal vez no vuelva a dar clase, pero creo que esos son los ejemplos que la universidad debe dar para poder enfrentar precisamente este tipo de violencias. Bueno, en esta parte final, un poco también relacionando el tema de cómo cambiar y cómo tener unas sociedades más justas, más equitativas para hombres y mujeres. Yo creo que tal vez el hecho de llegar a la universidad y hacer algo, me parece muy bien que ya la Universidad Ecuatoriana tenga acciones concretas para dar ese espacio a la mujer y sobre todo el respeto que se le debe a la mujer, porque el tema de una de las preguntas que surgió de la masculinización va sobre todo en ese tema de poder. Seguimos siendo América Latina sociedades machistas y el machismo es básicamente quien tiene el poder sobre diferentes temas, ¿no? Económicos, de conocimiento, etcétera. Es básicamente una discusión, una reflexión sobre quién tiene ese poder en el ámbito del trabajo, en el ámbito del hogar, y a partir de ahí, pues efectivamente muchas mujeres, la gran mayoría, terminan siendo víctimas de ese abuso, del acoso, asesinadas. Y realmente creo que estamos en un momento en el país en donde todos estos temas están siendo visibilizados, se los ha puesto sobre la mesa, y ojalá realmente las leyes ayuden para que se castigue a quienes maltratan a las mujeres en todo sentido. Pero también es importante trabajar en la educación, pero desde pequeños. Tal vez puede ser que un adolescente, un adulto, ya cuando llega a la universidad, llega ya con cierta cabeza ya estructurada, con ciertas ideas de mantener estas tendencias de poder y de no respeto hacia la mujer, y por ello lo importante de que el sistema educativo siga trabajando estos temas desde la escuela, desde pequeñitos, que hombres aprendan a respetar a las mujeres y las mujeres también, y tengamos una sociedad más en paz, ¿no es cierto? Y claro, el trabajo que tienen que hacer las familias,
el tema del machismo, como mencionaba María, no solamente se reproduce por los hombres, sino también muchas veces por las mujeres, por las mamitas, que le dicen a su hijo varón: tú no tiendas la cama, no laves los platos, no te enseño a cocinar o no aprendas a cocinar porque esto es una tarea de las mujeres. Muchas de estas prácticas se repiten y se repiten realmente tanto en la ciudad como en el sector rural. Entonces son prácticas que al final, con otra serie de características y prejuicios sociales, efectivamente seguimos reproduciendo sociedades machistas y mermando esa participación de la mujer. Así que la educación, como siempre, creo que da respuesta a todos, o por lo menos a la gran mayoría de los problemas sociales que viven las sociedades, y que para que evolucionemos como sociedad, pues efectivamente ojalá nuestros sistemas educativos cada vez respondan de mejor manera, con mejor calidad, con mejores docentes que estén en todas las escuelas del país. Bueno, contarles que el libro es el segundo de la colección de la Cátedra UNESCO de CIESPAL, Libertad de Expresión y Sociedades del Conocimiento. Está a disposición en la librería